Hermanos, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles. ¿Te recuerdas, hermano, que vamos con San Pablo, con Bernabé? Ellos van predicando en las sinagogas todos los días sábados. Ahí hay judíos que se van oponiendo a la enseñanza, pero cada día la gente va creyendo. Van llegando los gentiles, hermano, a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Van habiendo sanaciones, van habiendo milagros. Los cristianos cada día van creciendo, pero van habiendo oposiciones. Y yo quisiera, hermano, que hoy sacaras ahí en Hechos 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Ahí, hermano, Hechos 14, 1 en adelante. La palabra de Dios nos va a decir así lo siguiente. Yo quisiera que te fijaras, hermano, cómo esos judíos le van poniendo trabas a los cristianos nuevos. Y mira, hermano, lo que dice la palabra. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, dice que esto ocasionó una gran perturbación y así como discusiones muy violentas entre Pablo y Bernabé con ellos. Y eso nos lo va a decir San Pablo, hermano, en su carta a los Gálatas, que el mismo Pedro, hermano, fue a Antioquía y bajo presión de parte de los que estaban a favor de la circuncisión, que llegaron de Jerusalén, dice que San Pedro evitaba comer con los conversos gentiles. Y esta controversia era muy grave y amenazaba con romper la unidad y la misma identidad de ese nuevo movimiento cristiano, hermano, que iniciaba. Pedro, a pesar de haber sido el primero en enseñar que ya quedaba sin efecto esa diferenciación entre los alimentos puros e impuros, como un fruto, hermano, de su visión cuando él estuvo en Jopa. ¿Te recuerdas, hermano, que ahí tuvo él una visión en donde le decía al Señor que no se abstuviera de comer con los gentiles de Antioquía? Y entonces Pablo corrigió a Pedro por su comportamiento. Y mira, hermano, lo que nos va a decir Gálatas 2:11 al 24, al 21, cómo era esos inicios de la iglesia, hermano. Y por qué es que ahora, hermano, tú vas a ver también que por la jerarquía que hay, también va a haber corrección fraterna, van a haber amonestaciones, porque van a haber unos pecados contra la fe, hermano. Uno de ellos es la herejía. La herejía, hermano, es cuando tú dices que crees en el credo, pero vives como que Jesús no hubiera resucitado, o vives como que Jesús no va a venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando tú dices, hermano, que te puedes salvar en cualquier iglesia, que basta solamente con que tú creas en Jesús, y no como el credo dice que hay una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, a eso se llama herejía, hermano. Y mira, hermano, cómo la iglesia, aquí a través de San Pablo en Gálatas 2, del 11 en adelante, nos va a hablar de ese problema que existía con San Pedro, que a pesar de que él era el dirigente, mira, hermano, también cometía errores, y eso es lo que nos va a decir San Pablo. Tiempo después, cuando Pedro vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío
Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a estos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento. No pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. Escogimos esta rectitud verdadera, propia de Cristo, y estaríamos ahora en pecado. Entonces Cristo tendría parte en el pecado, y esto no puede ser. Pero miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, como seguía la controversia y la confusión sobre qué hacer con los gentiles, de que si estos debían abrazar el judaísmo para luego ser cristianos. Mira, hermano, Hechos 14, en el versículo 2, mira, hermano, lo que dice San Lucas. Hechos 14, versículo 2. Al fin, se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo se resuelven las cosas en nuestra iglesia. No es formando denominaciones, no es separándonos, no es yéndonos a otras denominaciones, hermano, como se resuelven los problemas. Muy importante y conveniente esta decisión, ir a la cabeza de la iglesia, San Pedro, que en ese momento estaba en Jerusalén, y así sucede el primer concilio de la iglesia. Ese discurso es el más importante que San Lucas nos da, es el de Pedro, quien declara que los gentiles no tienen necesidad de circuncidarse, y aquí en medio de esta importante reunión de la iglesia, Pedro es quien preside y da la enseñanza correcta, venciendo la falla de no haber practicado en Antioquía lo que antes él había enseñado. Y hermano, yo quisiera que para adelantar tú avanzaras y leyeras Hechos 15, versículo 6 en adelante, y medites las Escrituras con María Santísima de cómo se deben resolver los problemas en la iglesia. Que el Señor te bendiga, hermano. Con María Santísima sigue meditando las Escrituras. Amén, aleluya.